Había pagado $20,000 por nuestras vacaciones familiares soñadas en Hawái. En el aeropuerto, mi hijo Tony y Víctor simplemente dijo que había olvidado mi billete. El agente confirmó que su grupo de 4 estaba reservado hacía 6 semanas, sin incluirme a mí. Sonreí. Pensaron que me desmayaría, pero un nuevo viaje apenas comenzaba para mí. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde me escuchas. El metálico aroma de la anticipación era casi palpable mientras Arthur empujaba su maleta, ya muy viajada, por la bulliciosa terminal. Le encantaba el caos controlado de los aeropuertos, la sinfonía de anuncios, los rostros esperanzados de los viajeros, la promesa de nuevos horizontes. Hoy, esa promesa parecía especialmente brillante. $20,000 brillantes para ser exactos. Había planeado y pagado meticulosamente cada detalle de estas vacaciones familiares en Hawái. Vuelos, resort, excursiones, incluso una generosa asignación para recuerdos y aventuras espontáneas. Debía ser un gran gesto, un agradecimiento a su hijo, Víctor, a su esposa y a sus 2 maravillosos hijos, simplemente por ser familia. Arthur los había imaginado a todos en la playa, a los niños chapoteando en las olas, a Víctor relajándose por fin después de un año estresante y a su esposa radiante. Incluso se había dado el lujo de comprar billetes de primera clase, un lujo que rara vez se permitía, deseando que este viaje fuera inolvidable. Vio a Víctor cerca de las máquinas de facturación, una figura familiar con un polo impecable, pero algo no encajaba. Víctor tenía los hombros encorvados y la mirada fija en el reluciente suelo de baldosas. Se acercó lentamente, con el ceño ligeramente fruncido dibujando líneas en su rostro habitualmente jovial. «Papá», empezó Víctor en un murmullo, «tengo malas noticias». Seguía sin mirar a Arthur a los ojos. A Arthur le dio un vuelco el corazón. «¿Malas noticias? ¿Qué pasa, hijo? ¿Está todo bien con los niños?» Su mente barajó un sinfín de posibilidades, ninguna buena. Víctor finalmente levantó la vista. Su expresión era una extraña mezcla de incomodidad y algo que Arthur no lograba identificar. «No, los niños están bien. Es que olvidé comprar tu boleto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y absurdas. Arthur parpadeó, un movimiento lento y deliberado. «¿Olvidé mi boleto?», repitió, con una risa ahogada. Tenía que ser una broma muy mala, pero broma al fin y al cabo. «Víctor, pagué todo, incluso el mío. Mi nombre estará en la reserva». «No, no lo creo, papá», murmuró Víctor, bajando la mirada de nuevo. Un miedo gélido empezó a invadir los huesos de Arthur. Se acercó al mostrador de facturación más cercano y sacó su pasaporte. «Disculpe, soy Arthur Caldwell. Mi hijo parece creer que no tengo billete, pero creo que está en una reserva familiar». La joven tras el mostrador, cuyo nombre decía Lee Willis, sonrió amablemente. «¿Dijo Caldwell?» «Un momento, señor». Sus dedos danzaron sobre el teclado. Los segundos se hicieron eternos. Arthur miró a Víctor, quien ahora fingía estar absorto en su teléfono. El frío temor se intensificó. Lee Willis frunció el ceño levemente. «Muestro una reserva para Víctor Caldwell, un grupo de 4, con salida prevista a Honolulu. Pero no aparece Arthur Caldwell en esta reserva, señor». La agradable sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de educada preocupación. Arthur sintió una repentina presión en el pecho, como si el aire se hubiera espesado. «¿4?», repitió, con la voz apenas un susurro. «Víctor, su esposa y sus 2 hijos. Una familia completa. Sin él». Víctor, presentiendo el momento de la verdad, finalmente abandonó su pretensión. Apartó a Arthur, sujetándolo del brazo con sorprendente firmeza. «Papá, tenemos que hablar. Esto no va a funcionar». Su tono era monótono, carente de emoción. «¿Qué no va a funcionar, Víctor?», preguntó Arthur, alzando la voz a pesar de su esfuerzo por mantener el tono firme. «¿Mi billete? ¿Cómo pudiste olvidarlo si pagué todo el viaje, cada detalle, incluido mi asiento?», gesticuló con furia alrededor de la bulliciosa terminal. «Encuéntrame otro vuelo. Tiene que haber uno». Lee Willis, percibiendo la creciente tensión, intervino suavemente. «Lo siento mucho, señor. Ya lo he comprobado.
Todos los vuelos a Honolulu hoy están completos. Hay una importante convención que empieza allí este fin de semana y lleva semanas lleno. Quizás haya un solo asiento en un vuelo de conexión, pero sería carísimo e implicaría múltiples escalas, llegando mucho después del vuelo de su hijo. Víctor lo interrumpió antes de que Arthur pudiera responder. «Tienes que irte a casa, papá. Ya nos las arreglaremos para las vacaciones». Las palabras impactaron a Arthur con la fuerza de un golpe físico. «Nos las arreglaremos de alguna manera. No te extrañaremos, ni esto es terrible, ni lo arreglaremos. Simplemente nos las arreglaremos». Fue entonces, en ese momento, al ver la clara ausencia de culpabilidad en los ojos de Víctor, la sutil tensión alrededor de su boca, que casi podía confundirse con alivio, que Arthur comprendió. No fue un descuido. Fue planeado. Víctor no lo había hecho. Olvidado su boleto. Lo había excluido deliberadamente. La comprensión fue un trago amargo que le quemó la garganta. Lo habían tomado por tonto. Una repentina y nítida claridad atravesó la conmoción y el dolor de Arthur. Se volvió hacia Lee Willis con voz serena, casi distante. «Señora, ¿podría decirme cuándo se hizo la reserva de Víctor Caldwell?» Lee Willis volvió a mirar la pantalla. «Veamos. Víctor Caldwell, grupo de 4. Reservado hace 6 semanas, señor. 6 semanas atrás. No hace 3 meses, cuando todos estaban sentados a la mesa del comedor, planeando con entusiasmo el viaje, cuando Arthur se ofreció a pagarlo todo y cuando Víctor aceptó con entusiasmo. 6 semanas atrás, cuando Víctor reservó en secreto el viaje para él y su familia, sin la intención de que Arthur participara. La mentira, el elaborado engaño, se desplegó ante él con brutal precisión. Llevaba semanas hablando de Hawái, confirmando fechas, comentando actividades, todo mientras creía que estaban planeando su viaje. Simplemente le estaban dejando pagar por suyo. Por los altavoces, una voz anunció: «Última llamada de embarque para el vuelo 527 de Hawaiian Airlines con destino a Honolulu. Puerta B14». El vuelo de Víctor. Arthur observó cómo Víctor le daba una palmadita rápida y fugaz en el hombro, un gesto vacío. «Lo siento, papá. Me tengo que ir. Te llamaremos desde el hotel. Cuídate». Y entonces desapareció, fundiéndose con la multitud de pasajeros ansiosos que se dirigían a la puerta de embarque. Su esposa e hijos ya iban un poco más adelante, ajenos a todo, o quizás cómplices. Arthur no lo supo. Lee Willis, todavía de pie en el mostrador, ofreció: «Señor, podría haber un asiento disponible de último momento en ese vuelo de conexión, pero es muy caro». Arthur miró a los pasajeros que salían, al espacio vacío donde había estado su hijo. Tenía el dinero. Podía pagar ese billete tan caro. Incluso podía confrontar a Víctor en el avión, armar un escándalo, exigir respuestas. Pero una nueva determinación, fría y dura como el acero forjado, se asentaba en su corazón. Ya no se trataba de Hawái. Se trataba de respeto. Se trataba de dignidad. Se trataba de no ser tratado como un tonto. «No, gracias», dijo Arthur con una voz sorprendentemente firme. «Creo que encontraré el camino a casa solo». Se dio la vuelta y se alejó del mostrador, de la puerta de embarque, de la promesa de Hawái. Su maleta se sentía más pesada ahora, pero sus pasos eran firmes. Creyeron que lo habían dejado derrotado, desconsolado, abandonado. Se equivocaron. Al salir del aeropuerto, el vibrante mundo exterior pareció brillar con una posibilidad diferente. No estaba derrotado. Estaba recalculando. Y tenía un plan. Un plan muy concreto para demostrarles a todos que estaban equivocados. El mundo fuera de la ventanilla del taxi se desdibujó en una nube de color sin sentido mientras Arthur se recostaba en el desgastado asiento de cuero. La conmoción inicial del encuentro en el aeropuerto había dado paso a un dolor sordo en el pecho, una pesadez sofocante. Su mente, habitualmente tan aguda y analítica, se sentía extrañamente lenta, repasando las palabras desdeñosas de Víctor, el frío mensaje de Olivia, la amable confirmación del agente de su inexistencia en el manifiesto de vuelo. Traición. La palabra le supo amarga, cruda e implacable. Se había imaginado en una playa hawaiana, rodeado de las risas de sus nietos, en la paz y tranquilidad de la familia. En cambio, regresaba a casa, solo, en un taxi,
con los $20.000 que había gastado burlándose de él a cada vuelta de rueda. «Qué día tan duro, papá?» La voz era áspera, pero no cruel. Frank, el taxista, captó la mirada de Arthur por el retrovisor. Su propio rostro era un mapa de las experiencias de la vida. «Tienes esa mirada, esa que acaba de darte una buena y dura lección sobre la gente». Arthur suspiró, un sonido que parecía cargar con el peso de sus años. «Algo así, Frank. Familia». Casi se atragantó con la palabra. Frank gruñó, metiéndose con destreza en un carril de tráfico rápido. «Familia», repitió con un gesto cínico. «Sí, la familia es la que sabe exactamente dónde clavar el cuchillo. Los desconocidos no tienen el mapa. Pero, ¿la familia? Tienen el plano de tu corazón y saben el lugar exacto para torcerlo». Negó con la cabeza lentamente. «Nunca falla». Las palabras de Frank, por duras que fueran, resonaron con una verdad escalofriante que se instaló en lo más profundo de Arthur. Tenían el plan, sin duda, y lo habían estado dibujando durante semanas, quizá meses. Mientras el taxi recorría las calles de la ciudad, la mente de Arthur repasaba a toda velocidad, reconstruyendo fragmentos de conversaciones, comentarios aparentemente inofensivos que ahora adquirían un tono siniestro. «Papá, no te preocupes por las reservas», había insistido Víctor con un gesto de la mano unos 2 meses antes, cuando Arthur sugirió que se reunieran para confirmar los vuelos y el hotel. «Yo me encargo de todo lo técnico. Tú relájate y disfruta. Al fin y al cabo yo invito, aunque pagues tú». Víctor se rió entre dientes, y Arthur, halagado por el gesto, aceptó de inmediato, dispuesto a delegar los detalles más tediosos. El afán de Víctor por tomar el control, su insistencia en encargarse de todo lo relacionado con las reservas, ahora parecía menos una muestra de ayuda y más una maniobra cuidadosamente orquestada. Luego estaba Olivia, la esposa de Víctor, una mujer a la que Arthur siempre había considerado dulce y considerada. Unas semanas atrás, durante una de sus cenas dominicales, había abordado con delicadeza el tema del alojamiento. «Papá Caldwell», había comenzado con voz suave, «¿sabes cuánto les encanta a los niños el parque acuático y todas las animadas actividades del complejo principal? Puede ser un poco ruidoso. Estábamos pensando, tal vez preferirías algo un poco más tranquilo, quizás más cerca del campo de golf. Podríamos buscarte una villa separada, para que tengas paz y tranquilidad, mientras nosotros nos dedicamos a nuestra dinámica vida familiar». Arthur lo consideró entonces, brevemente. Amaba su paz y tranquilidad, pero el sentido de una familia. Las vacaciones iban a ser con familia. Él había declinado cortésmente, asegurándole que estaría bien en medio de la situación. Su sugerencia, presentada como preocupación por su comodidad, ahora parecía un intento de aislarlo, de apartarlo de su experiencia compartida antes incluso de que comenzara. Y la pequeña Isabel, su nieta de ojos brillantes, inocente e inconsciente. Justo la semana pasada, le había dicho con voz alegre: «Abuelo, mamá dijo que quizá preferirías leer junto a la piscina mientras surfeamos y tiramos en tirolesa. No te van mucho las atracciones rápidas, ¿verdad?». Arthur sonrió entonces, alborotándole el pelo, asegurándole que era joven de corazón y tenía ganas de aventura. Pero las palabras, obviamente repetidas de una conversación adulta, le habían sido plantadas. Ahora lo veía todo con una claridad cruda y dolorosa. Lo habían estado condicionando, preparándolo sutilmente para la separación, para la exclusión, mucho antes de que siquiera pusiera un pie en el aeropuerto. Habían estado sentando las bases, haciendo que su ausencia pareciera lógica, incluso deseable, para ellos mismos, y si lo conseguían, incluso para él. Como si fuera una señal, su teléfono vibró en el bolsillo, vibrando contra su muslo. Lo sacó. Era un mensaje de Olivia. «Siento mucho la confusión, papá Caldwell. Espero que hayas llegado bien a casa. Te traeremos algo bonito de Hawái». Confusión. La palabra desató una nueva oleada de ira incandescente en Arthur. ¿Una confusión? $20.000, unas vacaciones enteras, una reunión familiar meticulosamente planeada, todo reducido a una simple confusión. La audacia, la absoluta indiferencia, resultaban exasperantes. Apretó los dedos alrededor del teléfono, con los nudillos blancos. Recordó el día en que transfirió el dinero.
6 semanas atrás, justo el día en que Lee Willis le había dicho que la reserva de Víctor estaba hecha. Víctor lo había llamado, con un tono de agradecimiento, casi efusivo. «Papá, la agencia de viajes necesita el pago completo por adelantado para fijar las fechas y las tarifas. ¿Puedes transferir los 20.000 a mi cuenta? Yo me encargo». Arthur, con una confianza ciega, lo hizo en cuestión de minutos, encantado de brindar esta experiencia a su familia. Se había sentido tan orgulloso, tan feliz de contribuir a su felicidad. Ahora, se sentía un tonto, completamente engañado. Había abierto su billetera y su corazón, y se los habían llevado, dejándolo abandonado. Una firme resolución comenzó a cristalizar en su interior, desplazando el peso aplastante de la traición. Querían descartarlo, tratarlo como una reliquia incómoda, fácilmente olvidable y abandonada. Pero a Arthur Caldwell aún le quedaban algunos pasos por recorrer. No era un anciano senil cuyos sentimientos pudieran ser ignorados con un pequeño recuerdo de Hawái. Era un hombre que había construido una vida, un negocio, una familia. Puede que fuera ingenuo, pero no estaba roto. Todavía no. El taxi se detuvo frente a su tranquila y familiar casa. Arthur le pagó a Frank, quien lo miró con expresión de complicidad. «Ahora tú también tienes esa mirada, abuelo, esa de cuando tramas un plan». Frank le dio el cambio. «Espero que se lo merezcan». «Oh, sí, Frank», murmuró Arthur en voz baja y firme. «Sin duda». Caminó hacia la puerta principal, sintiendo la llave pesada en la mano. Su hogar, normalmente un santuario de paz, ahora se sentía como un puesto estratégico. Lo primero que haría sería llamar a Marcus Thorne, su abogado. Tenía que comprender las consecuencias legales de lo que Víctor había hecho, jugando con su dinero. Pero mientras forcejeaba con la cerradura, se le ocurrió una idea diferente. La impulsividad era precisamente lo que esperaban para que reaccionara emocionalmente. Necesitaba ser más inteligente, más metódico. Marcus podía esperar. Primero, necesitaba investigar. Necesitaba comprenderlo todo. Necesitaba conocer sus debilidades, sus vulnerabilidades, tal como ellos conocían las suyas. Al entrar Arthur en el fresco y silencioso abrazo de su hogar, un nuevo propósito lo invadió. El juego había cambiado. Y esta vez, Arthur sería quien escribiera las reglas. Arthur se quitó la ropa de viaje, impregnada del persistente aroma de las terminales del aeropuerto, y se puso un suéter viejo y familiar y sus pantalones de pana más suaves. Se sentía menos como un viajero abandonado y más como un viejo profesor preparándose para una compleja tarea académica. Su estudio, una habitación llena de libros, el cálido aroma a papel viejo y la suave luz de una lámpara de escritorio, era su santuario. Esta noche sería su sala de guerra. Caminó hacia su archivador con movimientos pausados. Su ira anterior se había transformado en una resolución fría y firme. Del primer cajón, sacó una carpeta manila impecable, cuidadosamente etiquetada. Hawái 2025. Dentro se encontraban los frutos de su meticulosa planificación. Cada documento era un testimonio de su entusiasmo y generosidad. Ahora, cada pieza parecía un trozo de cristal. Los colocó sobre su gran escritorio de caoba, ordenándolos con un cuidado casi ritual. Había 23 documentos en total, cada uno una manifestación física de su confianza, traicionada sistemáticamente. Impresiones de detalles de vuelos que había revisado con entusiasmo, folletos de excursiones que habían comentado durante el brunch del domingo, posibles reservas en restaurantes que había investigado. Y luego, los registros financieros. Su mirada se posó en la factura de la transferencia bancaria. $20.000, debitados de su cuenta y abonados a la de Víctor Caldwell, con fecha de exactamente 6 semanas. La fecha confirmada por Lee Willis en el aeropuerto. Esa fatídica transferencia, el catalizador de este intrincado engaño. Tragó saliva, sintiendo de nuevo la amargura en la garganta. Junto a ella estaba la confirmación del hotel. La cogió, recorriendo con la mirada las opulentas imágenes del Grand War Resort, sus amplias piscinas y suites con vistas al mar. Este era el lugar soñado, la personificación del lujo que había deseado para su familia. La confirmación detallaba una reserva para suites con vista al mar, un total de 7 huéspedes, que se alojarían al día siguiente. 7 huéspedes. Había pagado por 6 de ellos, además de él mismo. Eso sumaba 7.
Empezó a contar los nombres que aparecían en la confirmación, recorriéndolos con el dedo. Victor Caldwell, Olivia Caldwell, Isabel Caldwell, Daniel Caldwell. Hasta ahí, todo bien. Luego vinieron Lily Caldwell y Max Caldwell. Lily y Max, sus 2 hijos. Eso sumaba 6. 6 nombres. Víctor, Olivia, Isabel, Daniel, Lily, Max. Pero había un 7º nombre. Su dedo se detuvo, flotando sobre la última entrada. Un nombre que le hizo palidecer y le encogió el corazón. Eleanor Caldwell. Leonor, su amada esposa. Fallecida. Durante 3 años. Se quedó mirando el nombre, con un nudo frío y duro formándose en el estómago. La reserva que había pagado, aquella en la que se suponía que debía formar parte, ni siquiera lo incluía. Incluía a su esposa, fallecida hacía 3 años, no como un sustituto, ni como un gesto simbólico, sino como una invitada activa. Era una broma macabra, una última y cruel puñalada. No solo lo habían olvidado, lo habían borrado, lo habían reemplazado por un fantasma, una burla a su pérdida más profunda. Su mano empezó a temblar, temblores que le recorrían el brazo, haciendo vibrar el papel. Imágenes de familias felices disfrutando del resort pasaron por su mente. Las familias del folleto, las escenas que habían comentado con entusiasmo, todo ello ahora contaminado, revelado como parte de una gran y elaborada mentira. Los descansos junto a la piscina, las cenas al atardecer, las aventuras de snorkel, todas eran mentiras, diseñadas para robarle su dinero y su confianza. Cerró los ojos un instante y respiró hondo, estremeciéndose. La conmoción inicial dio paso a una calma escalofriante, a una claridad nacida de la furia absoluta. Le habían arrebatado su dinero, su confianza, su dignidad, pero no le habían arrebatado su capacidad de defenderse. Buscó su viejo teléfono fijo, el teléfono de disco, una reliquia en un mundo de smartphones, pero fiable. No quería ningún rastro digital de esa llamada. Marcó el Grand War Resort. El código internacional le resultaba extraño en los dedos entumecidos. Tras navegar por menús automatizados, finalmente contactó con una voz humana en reservas. Grand War Resort, soy Keanu. ¿En qué puedo ayudarle? La voz era suave, con acento hawaiano, evocando imágenes del paraíso que no vería. Sí, hola Keanu, dijo Arthur con una voz sorprendentemente firme. Llamo para cancelar una reserva. Está a nombre de Caldwell. Willis. Lee Willis hizo la reserva inicial. Usó el nombre del agente del aeropuerto, un detalle sutil. Un momento, señor, respondió Keanu, con el eco del teclado en la línea. Caldwell. Willis. Ah, sí, ya lo veo. Una reserva para 7 huéspedes. Llegada mañana, 16 de mayo. Suites con vista al mar. Esa es, confirmó Arthur, con la mirada fija en el nombre de Eleanor en la hoja impresa. 7 invitados. Señor, debo informarle que si cancela tan cerca de la fecha de llegada, se le aplicará un cargo por cancelación de $3.200, afirmó Keanu con voz profesional. Arthur apenas registró la cantidad. $300, repitió, casi para sí mismo. Es aceptable. Sabía que era una gota en el océano comparado con los 20.000, pero fue un acto deliberado. Un primer golpe. Muy bien, señor. Procesando la cancelación. Otra serie de clics. Una pausa. Su reserva está cancelada, señor Caldwell. Se enviará un correo electrónico de confirmación al agente de reservas, Lee Willis, y una copia al huésped principal, Victor Caldwell, a la dirección de correo electrónico proporcionada. Gracias, Keanu, dijo Arthur, dándole vueltas a las implicaciones. Una pregunta más, si no te importa. Cuando llegue el grupo mañana y descubra la cancelación, ¿qué les dirán exactamente? La voz de Keanu era educada, ensayada. Se les informará que la reserva fue cancelada por el titular principal a las 18:47, hora del Pacífico, del 15 de mayo. Arthur apretó el teléfono con más fuerza. Eran las 18:47, hora del Pacífico. Era ahora, en Hawái. En una hora aproximadamente, cuando Víctor y Olivia aterrizaran, recibirían ese correo electrónico. Y lo sabrían. Sabrían que él lo sabía. Sabrían exactamente cuándo había actuado. Y lo más importante, sabrían que fue deliberado. No un accidente, ni una confusión, sino un ataque calculado.
Colgó el teléfono. El satisfactorio clic resonó en la silenciosa habitación. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Un preciado recuerdo de la Navidad pasada. Víctor, Olivia, Isabel, Daniel, Lily y Max, todos reunidos a su alrededor, con los rostros iluminados por una sonrisa, bañados por el resplandor de las luces del árbol de Navidad. Y en el centro, Arthur, devolviéndole la sonrisa, el viejo generoso y tonto. Miró la foto con una sonrisa irónica, casi sombría, en los labios. Bueno, susurró en la silenciosa habitación, ya pasó la parte generosa. El sol de la mañana, filtrándose a través de las cortinas, proyectaba suaves dibujos sobre el suelo del dormitorio de Arthur. Se estiró, sintiendo una extraña sensación de alivio. Por primera vez en lo que parecían semanas, había dormido profundamente, sin soñar, con la mente despejada de las ansiedades e incertidumbres que lo habían atormentado. Sentía una silenciosa satisfacción en el pecho, la sensación de haber tomado finalmente el control. Entró en la cocina, reconfortado por la calidez familiar de la habitación. Molió granos de café recién hechos. El rico aroma se arremolinaba en el aire, llenando la casa como lo había hecho durante 43 años con Eleanor a su lado. Era un pequeño ritual, una constante en su vida, y hoy se sentía particularmente arraigado. Mientras se preparaba el café, cogió su teléfono, que había silenciado e ignorado deliberadamente la noche anterior. La pantalla se iluminó, un mosaico frenético de notificaciones perdidas, 56 llamadas perdidas, todas de un número hawaiano, todas de Víctor. Las revisó, observando las marcas de tiempo, notando el pánico creciente en la duración y frecuencia de las llamadas que se extendía durante toda la noche. Luego llegaron los mensajes, un torrente de mensajes cada vez más desesperados. «Papá, llámame, urgente. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Papá, esto no tiene gracia. El hotel dice que cancelaste todo. Los niños están llorando. No tenemos a dónde ir. ¡Llámame!». Arthur dedujo la secuencia de eventos con sombría satisfacción. Debieron de haber aterrizado en Honolulu, tomado el transbordador al Grand Wa, llenos de anticipación, solo para encontrarse en recepción con la noticia de que su reserva, las lujosas suites con vista al mar, había sido cancelada. Cancelada. Exactamente a las 6:47 p.m., hora del Pacífico, el momento exacto en que Arthur había hecho la llamada. El momento perfecto, pensó, con una pequeña sonrisa sin humor en sus labios. Habrían llegado cansados, ansiosos por sus habitaciones, solo para ser rechazados, varados con su equipaje y 2 niños desconcertados. La justicia, reflexionó, a veces llega con una sincronización cómica impecable. Siguió desplazándose y encontró un mensaje de voz. Lo pulsó y se llevó el teléfono al oído. La voz de Víctor, normalmente tranquila y serena, sonaba tensa, con un matiz de furia y un dejo de algo que rozaba peligrosamente la desesperación. «Papá, soy Víctor. ¿Qué demonios está pasando? Esto es cruel, innecesario y completamente impropio de ti. Llámame y arregla este desastre. Inmediatamente». El mensaje terminó con un bufido de frustración. Arthur se quitó el teléfono de la oreja y dio un sorbo lento a su café perfectamente preparado. «Cruel e innecesario», repitió en voz baja, encontrando las palabras de Víctor deliciosamente irónicas. «Totalmente impropio de ti». ¿Lo era? ¿Era realmente impropio del hombre que había sido desechado en un aeropuerto como un paquete no deseado, cuyo dinero había sido robado para la reserva de un fantasma? ¿El hombre al que habían considerado demasiado viejo, demasiado aburrido, demasiado inconveniente para compartir unas vacaciones familiares? Saboreó el líquido intenso y oscuro, dejando que su calor lo inundara. No se trataba de venganza, no de verdad. Se trataba de trazar un límite, de exigir ser visto, ser reconocido. Terminó su café, con una sensación de serenidad y determinación guiando sus acciones. Era hora de dar el siguiente paso. Encontró el número de Víctor en su lista de llamadas recientes, el hawaiano, y marcó. Sonó una vez, quizá 2, antes de que una voz, desgarrada por el cansancio y la rabia apenas contenida, gritara: «Papá, por fin. ¿Qué demonios pasa? El hotel dice que cancelaste toda nuestra reserva».
Arthur se recostó en su silla de oficina, con un suave murmullo en la voz. «Bueno, hola, Víctor. ¿Qué tal tus vacaciones?» Un silencio atónito al otro lado, y luego la voz de Víctor se alzó, perdiendo todo rastro de control. «No juegues conmigo, papá. Esto no es un juego. No tenemos dónde quedarnos. ¿Entiendes lo que has hecho? Llevamos toda la noche en vela buscando algo, lo que sea, y todo está abarrotado por culpa de esta convención. Isabel está histérica, Daniel está exhausto, Olivia está fuera de sí. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho pasar?» La voz de Arthur se mantuvo serena, en marcado contraste con la creciente histeria de Víctor. «Oh, lo entiendo perfectamente, Víctor. Pero quizás puedas ilustrarme. ¿Dónde exactamente esperabas?» «Amiga Starmy. Vacaciones. Después de que tú y tu familia me abandonaron en el aeropuerto ayer». Otra pausa, esta vez llena de un balbuceo frustrado. «Eso fue completamente diferente, papá. Fue una confusión, un error. Íbamos a pensar en algo. Y, en fin, eso no tiene nada que ver con los niños. Son niños inocentes, papá. Ellos son los que sufren ahora». «¿Una confusión?» La voz de Arthur se endureció un poco. Su aparente calma se quebró levemente. «¿Una confusión que te implicó reservar unas vacaciones familiares para 7 personas, excluyéndome a mí e incluyendo a tu difunta madre? ¿Y todo esto usando mis $20,000? Se oía un susurro apagado y presa del pánico. Sin duda, Olivia. «Víctor, cuéntale lo de las tarjetas de crédito». La voz de Víctor, repentinamente más suave, más defensiva, regresó a la línea. «Mira, papá, tuvimos que pagarlo todo a crédito. Supusimos que con tu dinero lo cubriríamos. Simplemente no queríamos molestarte con los detalles, ¿sabes? Para que fuera una sorpresa». «Una sorpresa», repitió Arthur, con la ironía como papel de lija en la lengua. «¿Quieres decir que pagaste todo el viaje a crédito, esperando pagarlo con mi dinero, mientras yo me quedaba en casa como un mueble abandonado? ¿Esa era la sorpresa que tenías en mente, Víctor?» El silencio de Víctor era ensordecedor, cargado de culpa y furia. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era suplicante ni desesperada. Era dura, fría y cargada de veneno. «Bien, ¿quieres jugar duro? ¿Quieres jugar? Cuando vuelva a California te vas a arrepentir de esto, papá. ¿Crees que puedes manipular a esta familia con dinero? ¿Crees que esto va a acabar bien?» Arthur no se inmutó. Simplemente escuchó. Cada palabra, cada amenaza, grabándose en su memoria, dando una prueba más del carácter del hombre al que una vez llamó su hijo. «¿Es una amenaza, Víctor?», preguntó, con una voz aún inquietantemente tranquila. «¿O una promesa?». Víctor colgó, y el agudo clic de la desconexión resonó en la silenciosa habitación. Arthur dejó su teléfono con cuidado sobre el escritorio. ¿Manipular a esta familia con dinero? ¡Qué descaro! Se quedó allí sentado un largo rato, respirando con dificultad, mientras la furia se convertía poco a poco en algo frío y resuelto. Las palabras de Víctor no lo habían asustado, simplemente habían confirmado lo que ya sabía. El juego había comenzado de verdad. Si esta historia te parece tan apasionante como a mí, dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte ni un solo giro. Mi historia está lejos de terminar. El silencio que siguió al furioso corte de Víctor no fue vacío. Estaba lleno de los ecos de una verdad que Arthur había ignorado durante mucho tiempo, una sabiduría impartida por su difunta esposa, Eleanor. «Arthur», solía decir ella, con los ojos brillantes de afecto, «a veces la amabilidad se confunde con debilidad. Nunca dejes que la gente las confunda». Sus palabras, susurradas de memoria, ahora resonaban con una claridad escalofriante. Él había sido amable, infaliblemente amable, y Víctor, junto con Olivia, lo habían confundido con debilidad. Recordó los años transcurridos, toda una vida de apoyo incondicional a su hijo. No se trataba solo de los $20,000 para unas vacaciones fantasma en Hawái. Era la cuantiosa entrada para la primera casa de Víctor, avalada por Arthur cuando ningún banco se arriesgaba con un joven con una carrera en ciernes. Eran las innumerables veces que había cubierto un mes de hipoteca durante los períodos de vacas flacas de Víctor, siempre ignorado con promesas de reembolso que nunca se materializaban. Era la matrícula del MBA de Víctor, una suma considerable que Arthur pagó íntegramente, creyendo en la ambición de su hijo. Cuando Isabel necesitó una costosa cirugía de cadera,
Arthur había pagado gran parte de la factura. Un acto de amor hacia su nieta. Había pagado campamentos de verano, tutores y actividades extraescolares para los niños, siempre con un alegre «no es nada, solo estoy encantado de ayudar». Su generosidad había sido ilimitada, un flujo constante de ayuda financiera y apoyo emocional. ¿Y cómo se lo había pagado? Con un abandono en el aeropuerto, una reserva fantasma y ahora amenazas. Su amabilidad no había fomentado la gratitud. Había generado un sentimiento de derecho. No se había percibido como amor, sino como un recurso inagotable para ser explotado. Entró en su despacho, con el aroma a papel viejo y cuero reconfortante. Fue directamente a un archivador específico, uno que Eleanor había organizado meticulosamente años atrás. Ella siempre había sido la pragmática, la que veía el mundo tal como era, incluso cuando Arthur, en su optimismo, prefería verlo de color de rosa. El cajón estaba etiquetado: apoyo económico familiar. La abrió. Dentro, cuidadosamente clasificadas y ordenadas, había 20 años de evidencia. Extractos bancarios con detalles de transferencias, copias de cheques, recibos de regalos y pagos realizados en nombre de Víctor y su familia. Pasó la siguiente hora examinándolos, mientras las cifras se acumulaban hasta formar una suma asombrosa. Había recibos de la fisioterapia especializada de Isabel, de los costosos campamentos de programación de Daniel, e incluso de las elaboradas fiestas de cumpleaños de Lily y Max. Encontró copias de las bonificaciones navideñas que le había dado a Víctor a lo largo de los años, a menudo disfrazadas de préstamos para salvar su orgullo, pero que nunca, ni una sola vez, le habían devuelto. No eran préstamos. Eran regalos que Víctor simplemente había aprendido a esperar. Hizo un recuento rápido del año anterior, centrándose en los gastos importantes y las contribuciones regulares. Depósitos para la universidad de los nietos, varias emergencias, pagos del impuesto predial para la casa de Víctor, incluso las reparaciones del coche que Víctor había jurado devolver. El total del año pasado, sin contar el viaje a Hawái, $47,000. $47,000, donados generosamente, por amor y el deseo de ver a su familia prosperar. ¿Y su respuesta? Tratarlo como si fuera algo desechable. Su mirada se posó en una tarjeta de visita guardada en uno de los archivos. Marcus Thorne, abogado. Marcus se había encargado de los bienes de Eleanor tras su muerte. Un momento difícil que Arthur agradeció haber tenido la firmeza de Marcus para guiarlo. Marcus era astuto, ético y discreto. Arthur apartó las carpetas y se dirigió a su caja fuerte oculta en la pared. Giró el dial. El mecanismo chasqueó suavemente y sacó su cartera de inversiones. Gruesa, pesada, llena de escrituras y declaraciones. Víctor no tenía ni idea del verdadero alcance de la riqueza de Arthur Caldwell. Veía a Arthur como un jubilado acomodado, quizás un poco anticuado, pero ciertamente no un hombre de recursos considerables. Víctor veía la generosidad de Arthur como simple disponibilidad, no como una elección calculada de entre una vasta reserva. Una nueva claridad se apoderó de Arthur. Víctor no tenía ni idea de cuánto estaba a punto de perder. Esto no era venganza, no en el sentido mezquino y vengativo. Esto era justicia. Las palabras de Eleanor resonaron de nuevo. La justicia era limpia, proporcional y educativa. Se trataba de establecer límites, dar una lección largamente esperada y reclamar su propia dignidad. Cogió el teléfono y buscó el número de Marcus Thorne. Marcó. El tono de llamada familiar le tranquilizó. Cuando contestó Sara, la asistente de Marcus, la voz de Arthur era tranquila y firme. «Sara, soy Arthur Caldwell. Necesito programar una consulta urgente con Marcus sobre mi planificación patrimonial, lo antes posible. Señor Caldwell, me alegra saber de usted. Permítame revisar la agenda de Marcus», respondió Sara con voz cálida y profesional. Mientras esperaba el regreso de Sara, Arthur se recostó en su silla, con una leve sonrisa en los labios. Recordó sus años en la negociación corporativa, los acuerdos de alto riesgo, la cuidadosa combinación de estrategia y contraestrategia. Siempre se le había dado bien. Simplemente había olvidado, en su papel de abuelo cariñoso y padre generoso, que esas habilidades aún estaban muy presentes en él. Víctor había querido jugar duro. Arthur estaba listo. Estaba más que listo. El viaje a través del puente Golden Gate
hasta la oficina de Marcus Thorne en San Francisco fue estimulante. El paisaje urbano, bañado por la nítida luz de la mañana, parecía disipar los últimos vestigios de duda. Arthur se sentía lúcido, centrado y totalmente resuelto. La oficina de Marcus, ubicada en un reluciente rascacielos con vistas a la bahía, irradiaba un aire de serena competencia y seriedad. Allí era donde se manejaban asuntos serios, donde las intenciones se convertían en realidades legales irrefutables. Marcus, un hombre cuyo cabello plateado y ojos amables desmentían una mente legal aguda, saludó a Arthur con un cálido apretón de manos. «Arthur, me alegra verte. Sara mencionó que era urgente. Por favor, pasa». Arthur no perdió tiempo en palabras amables. Colocó las carpetas meticulosamente organizadas sobre la pulida mesa de conferencias de Marcus. Extractos bancarios, recibos, copias de los frenéticos mensajes de Víctor y sus propias notas detalladas de la desgarradora llamada telefónica. Comenzó su relato con voz serena, sin la cruda emoción que había teñido los últimos días. «Marcus», comenzó, mirando a su abogado directamente a los ojos, «mi hijo finalmente me ha demostrado quién es realmente. Necesito tu ayuda para asegurarme de que su avaricia no se extienda, ni se extenderá, a lo que he trabajado toda mi vida para construir. Necesito protección legal contra él». Relató toda la historia, desde la emocionante planificación inicial de las vacaciones en Hawái hasta la deliberada exclusión de Víctor en el aeropuerto. Detalló el sutil condicionamiento, que ahora reconocía en los comentarios de Olivia e Isabel, la mentira descarada sobre su billete y el devastador descubrimiento final de que el nombre de su difunta esposa figuraba en la reserva del hotel en lugar del suyo. Habló de la cancelación inmediata, el desesperado bombardeo de llamadas y mensajes desde Hawái y las escalofriantes últimas palabras de Víctor. «Te vas a arrepentir de esto, viejo. Las acciones tienen consecuencias. ¿Crees que puedes manipular a esta familia con dinero?» Marcus escuchaba atentamente, con expresión estoica, tomando notas de vez en cuando. «¿Y este patrón de dependencia financiera, dices que lleva 20 años?» Preguntó, con la pluma en la mano. «Cerca de 25», confirmó Arthur, deslizando la carpeta de apoyo financiero familiar sobre la mesa. «Todo está documentado ahí. Cada pago, cada préstamo que nunca se pagó, cada regalo que se convirtió en una expectativa. Solo el año pasado, antes de esta debacle hawaiana, calculo que les di casi $50,000. Marcus hojeó la carpeta, arqueando ligeramente las cejas ante la enorme cantidad de documentación. ¿Y sus palabras exactas? ¿Las recuerda con precisión? Arthur asintió. «Te vas a arrepentir de esto, viejo. Las acciones tienen consecuencias. ¿Crees que puedes manipular a esta familia con dinero?» Marcus cerró la carpeta con un chasquido decisivo. «Arthur, esto constituye un intento de coerción financiera, que raya en el maltrato a personas mayores. La ley de California es muy clara en cuanto a la protección de las personas contra dicha explotación, especialmente en lo que respecta a la planificación patrimonial. Esto proporciona motivos muy sólidos para la desheredación, motivos que serían muy difíciles de impugnar en los tribunales». Una oleada de alivio invadió a Arthur, una calidez que le recorrió el pecho. «Bien», dijo, con una sola palabra impregnada de silenciosa fuerza. «Porque eso es precisamente lo que quiero, Marcus. Quiero que Víctor quede completamente excluido de mi testamento. Todo lo que he construido, todo lo que he acumulado, quiero que vaya a organizaciones que realmente lo usen para el bien, no para perpetuar un ciclo de privilegios y avaricia». Pasaron la siguiente hora discutiendo opciones para un nuevo testamento, definiendo meticulosamente a los beneficiarios de las organizaciones benéficas. Marcus sugirió varias fundaciones, y Arthur, con su recién descubierta claridad de propósito, tuvo sus propias ideas. «Quiero apoyar la educación local», declaró, «algo como la Fundación de Educación Infantil de Oakland, y becas, especialmente para estudiantes de ingeniería de la Universidad de California en Berkeley, para quienes realmente aspiran a construir algo, no solo a tomar». También quería asegurar el apoyo a los servicios para personas mayores, a quienes realmente necesitaban atención y respeto en sus últimos años, y a la asistencia a los veteranos, una causa que respetaba profundamente. Se anotó cuidadosamente el texto específico de la exclusión explícita de Víctor,
La documentación que has proporcionado, Arthur, reiteró Marcus, muestra un patrón claro e innegable de explotación financiera. Sumado al lenguaje amenazante y las circunstancias del viaje a Hawái, tenemos un caso muy sólido para la desheredación, que resistirá cualquier impugnación legal que Víctor pueda intentar. ¿Qué tan rápido podemos terminar esto?, preguntó Arthur. Te tendré los borradores listos la semana que viene, prometió Marcus. Tendremos que conseguir testigos oficiales y una certificación notarial, y dada la posibilidad de impugnación, recomiendo encarecidamente grabar la firma en vídeo. Es una forma clara e irrefutable de demostrar tu plena capacidad mental y tus claras intenciones. Marcus hizo una pausa. Su expresión se suavizó un poco. Arthur, esta es una decisión definitiva. ¿Estás completamente seguro? ¿Y qué hay de los nietos? Isabel, Daniel, Lily y Max. Arthur lo miró fijamente sin pestañear. Marcus, les he dado a esos niños todo lo que un abuelo podría dar, y más. Pero su padre ha demostrado ser indigno de confianza, y no permitiré que mi legado se convierta en una herramienta más para su manipulación. Los niños estarán mejor atendidos por programas de becas y fundaciones dedicadas que por heredar dinero que su padre controlaría o malgastaría. No se trata de castigarlos, sino de proteger lo que es justo. Marcus asintió lentamente, con una mirada comprensiva en sus ojos. Entendido, Arthur. Procederemos exactamente como deseas. Redactaré los documentos completos, asegurándome de que se cubra cualquier contingencia. Al salir Arthur de la imponente oficina de Marcus, sintió una profunda sensación de alivio. El peso de la traición y la generosidad injustificada se había aliviado. Comprendió que la ley no era solo un frío conjunto de normas, era un poderoso instrumento de justicia. Y con Marcus Thorne a su lado, Arthur Caldwell confiaba en que se haría justicia. La semana posterior a su consulta con Marcus Thorne transcurrió con una serenidad que Arthur no se había dado cuenta de que echaba de menos. Sin la sutil y constante presión de las obligaciones familiares, las expectativas veladas y la sensación subyacente de ser ignorado, sus días transcurrieron con un ritmo tranquilo. Leía, cuidaba su jardín y retomó antiguas aficiones, encontrando una silenciosa alegría en su autonomía recuperada. La ira latente no se había desvanecido, sino que se había refinado hasta convertirse en una determinación firme y clara. El viernes por la tarde, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre su sala, sonó su teléfono. Era Marcus. Arthur, los documentos están listos. ¿Puedes venir el lunes por la mañana para la firma? Digamos a las 10. A las 10, Marcus, confirmó Arthur con voz firme. Allí estaré. No dudó ni dudó. Su decisión era firme, una convicción de hierro. El lunes por la mañana, Arthur se encontraba de nuevo en el elegante vestíbulo del edificio de oficinas de Marcus Thorne. Se sentía renovado y con energías renovadas. Un marcado contraste con el cansancio que había alcanzado en el aeropuerto apenas una semana antes. Lo condujeron a una espaciosa sala de conferencias, donde Marcus lo esperaba. También estaban presentes la señora Lee, la eficiente y discreta secretaria de Marcus, y Ben, un joven asistente legal, ambos listos para servir como testigos. Marcus señaló el lujoso sillón de cuero a la cabecera de la mesa, donde había una gruesa pila de papeles cuidadosamente ordenados. Arthur, comenzó Marcus con un tono formal pero tranquilizador, estamos aquí hoy para la ejecución formal de tu testamento. Todo debe ser certificado ante notario, de acuerdo con la ley de California, para evitar futuras impugnaciones. Me he asegurado de que cada cláusula sea irreprochable. Arthur asintió, reconociendo en silencio la gravedad del momento. Tomó el documento. 23 páginas. No era solo un texto legal, era la culminación de su determinación, su ira destilada en consecuencias permanentes e irrefutables. Repasó las disposiciones, leyéndolas con atención, asimilando el peso de las palabras. Su legado, la obra de su vida, ahora reorientado con propósito y precisión. Marcus comenzó a leer en voz alta, con voz firme y clara, enfatizando las disposiciones clave. El testador, Arthur Caldwell, en pleno uso de sus facultades mentales y juicio claro, declara que este es su último testamento y testamento, revocando todos los testamentos y codicilos anteriores. Continuó, llegando a la sección que Arthur esperaba. Además,
Debido a la explotación financiera demostrada, los repetidos casos de engaño y el reciente comportamiento amenazante hacia el testador, se declara explícitamente que su hijo, Victor Caldwell, queda completamente excluido de toda herencia, legado y beneficios de este testamento. Esta exclusión es absoluta e intencional, lo que refleja el juicio inquebrantable del testador. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. Poderoso. Definitivo. No había ambigüedad ni margen de interpretación. Marcus procedió entonces a enumerar a los beneficiarios benéficos: la Fundación de Educación Infantil de Oakland, el Fondo de Becas de Ingeniería de la Universidad de California en Berkeley, la Organización Local de Servicios para Personas Mayores y el Fondo de Asistencia a Veteranos. Detalló las importantes donaciones asignadas a cada una, cantidades que realmente marcarían la diferencia. Arthur escuchó, con una profunda satisfacción floreciendo en su pecho. Este dinero construiría, inspiraría y realmente ayudaría. Cuando Marcus terminó de leer, la señora Lee se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Señor Caldwell, ¿comprende el contenido de este testamento? ¿Firma este documento por voluntad propia, sin coacción ni influencia indebida?» «Lo entiendo perfectamente, señora Lee», afirmó Arthur con voz firme. «Y actúo por mi propia voluntad. Es exactamente lo que quiero». Ben, el asistente legal, activó entonces una pequeña cámara de video sobre un trípode. «Señor Caldwell», le indicó con suavidad, «por favor, diga su nombre completo y la fecha de hoy, y confirme ante la cámara que firma este testamento libre y voluntariamente». Arthur miró directamente a la lente, con la mirada firme. «Me llamo Arthur Caldwell. Hoy es 22 de mayo. Firmo este testamento con total libertad, voluntad y con pleno conocimiento de su contenido e implicaciones». Entonces tomó la pluma que Marcus le ofreció, una fina Montblanc, y pasó a la página de firmas. Su mano, habitualmente firme, ahora estaba imbuida de una mayor determinación. La firma que grabó en el papel era firme, deliberada y absolutamente definitiva. Era más que tinta sobre papel. Era una línea trazada en la arena, una declaración de independencia. La señora Lee y Ben, tras presenciar la firma de Arthur, añadieron la suya, afirmando su presencia y su capacidad mental. Finalmente, un notario público de rostro severo, que había observado en silencio todo el proceso, se adelantó. Su sello oficial se presionó firmemente en el papel, una impresión nítida que consolidó el valor legal del documento bajo la plena vigencia de la ley de California. Marcus recogió cuidadosamente los documentos firmados. «El testamento original se guardará en la bóveda de nuestra firma, Arthur», explicó. «Recibirás una copia sellada y certificada para tus archivos». Le entregó a Arthur un sobre grueso de aspecto oficial. Arthur se metió el sobre bajo el brazo. Su peso no le parecía una carga, sino una armadura contra cualquier manipulación futura. «¿Cuándo crees que lo sabrán?», preguntó con voz firme. «La familia de Víctor debe regresar a casa el jueves por la tarde. Espero que se convoque una reunión familiar poco después de su regreso». Marcus esbozó una leve sonrisa. «Ni un segundo antes de que sea apropiado, Arthur. El testamento solo entra en vigor tras tu fallecimiento, por supuesto. Sin embargo, si Víctor intenta tomar medidas coercitivas adicionales, o si decides revelarlo, ahora tienes un documento legalmente válido y completamente ejecutado, que habla por sí solo». Arthur se levantó de la mesa, con una profunda sensación de cierre. Estrechó la mano de Marcus, luego la de la señora Lee y la de Ben. «Gracias, Marcus. De verdad». Mientras se alejaba de la bulliciosa ciudad, cruzando el emblemático puente de la bahía, Arthur contempló la reluciente extensión de agua. Una suave brisa susurraba por la ventana abierta, casi como el suave suspiro de Eleanor. Sintió su aprobación, una silenciosa comprensión de este acto de justicia limpia, legal y proporcional. El viejo generoso e ingenuo se había ido. Un hombre de tranquila determinación, guiado por un firme sentido de lo correcto, había ocupado su lugar. 2 semanas después, la terminal de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional de San Francisco vibraba con la energía familiar de las reuniones y las despedidas. Arthur estaba allí, tranquilo y centrado, junto a Marcus Thorne. El maletín del abogado, bien sujeto bajo el brazo, contenía los documentos que completarían su misión. Marcus miró su reloj.
El vuelo 527 procedente de Honolulu ha aterrizado oficialmente, Arthur. Deberían pasar por la aduana en breve. Arthur asintió, recorriendo con la mirada el flujo de pasajeros que entraba por las puertas de llegada. Las familias se abrazaban, los amigos reían, y los cansados viajeros iniciaban su regreso a la vida normal. Entonces, los vio. Primero, las brillantes e inconfundibles cabezas de Isabel y Daniel, seguidas de cerca por Olivia, cargada con su equipaje de mano, y luego Lily y Max, con sus pequeños rostros asomando por detrás de las maletas. Lily, con su mirada penetrante, lo vio primero. ¡Abuelo!, gritó, su voz atravesando el estruendo de la terminal. Su rostro se iluminó de alegría pura y sin adulterar. Ella y Max se separaron de sus padres y corrieron hacia él con los brazos extendidos. Arthur se arrodilló, con el corazón momentáneamente ablandado por su amor sin complicaciones, y los abrazó con fuerza. Le revolvió el pelo a Max y abrazó a Lily con cariño. Esta, pensó, era la conexión genuina que tanto anhelaba. Víctor salió el último, con el ceño fruncido mientras revisaba su teléfono, quizás buscando novedades del hotel o algún mensaje sobre la reacción de Arthur a su regreso. Su relajado estilo vacacional se desvaneció en cuanto levantó la vista y se posó en Arthur, de pie visiblemente junto a Marcus Thorne. El rostro de Víctor palideció, reemplazado por una tensión cautelosa. Se acercó lentamente, con pasos vacilantes. «Papá, ¿qué haces aquí?» Su voz era un susurro tenso, un marcado contraste con los gritos furiosos de su última conversación. Arthur se enderezó, sosteniendo la mano de Lily, con voz tranquila y serena. «Bienvenido a casa, Víctor. ¿Qué tal tus vacaciones?» Olivia, al notar la presencia de Marcus, pareció repentinamente alarmada, con los ojos muy abiertos mientras intercambiaba una rápida mirada de preocupación con Víctor. Isabel, ajena al repentino cambio de ambiente, empezó a hablar animadamente sobre un luau, un desayuno buffet y nadar con tortugas. «Abuelo, fue increíble. Te habría encantado la piña. Y Daniel encontró una concha gigante». Daniel, sin embargo, percibiendo la gran tensión que irradiaban sus padres y los dos hombres, puso suavemente una mano en el brazo de Isabel. «Pearl, quizás deberíamos dejar que papá hable con el abuelo». Fue en ese preciso momento que Marcus Thorne dio un paso al frente, con expresión profesional e inflexible. Extendió un sobre manila sellado hacia Víctor. «Señor Víctor Caldwell», declaró con voz clara y formal, «esta es una copia certificada del testamento revisado de su padre, firmado el 25 de mayo de 2025. La mano de Víctor tembló al tomar el sobre. Su rostro, ya pálido, pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a un horror creciente al recorrer con la mirada las primeras líneas del documento. Retrocedió un paso tambaleándose, casi dejando caer una maleta de mano. Olivia, estirando el cuello para leer por encima de su hombro, jadeó y se llevó la mano a la boca. Su rostro palideció. «Arthur», suplicó con la voz entrecortada, «seguro que podemos solucionar esto. Esto es extremo. Piensa en los niños». Arthur miró a Olivia y luego a Víctor, con la mirada firme e inquebrantable. «Sí que pensé en ellos, Olivia», dijo, y su voz se oyó con claridad en el repentino silencio que los rodeaba. «De hecho, pensé mucho en ellos. Precisamente por eso pagué $20,000 por sus vacaciones en Hawái». Víctor, ahora en un ataque de furia, arrugó ligeramente el documento entre sus manos temblorosas. «¡No pueden hacernos esto! ¡Soy su hijo!», gritó, atrayendo la atención de los viajeros cercanos. «Esto está completamente fuera de lugar. Es ilegal». «Sí», reconoció Arthur, con la voz interrumpiendo el pánico creciente de Víctor. «Eres mi hijo, el hijo que me dejó abandonado en un aeropuerto, el hijo que me amenazó cuando finalmente me defendí, el hijo que, a sabiendas, usó mi dinero para financiar unas vacaciones de las que me excluyeron deliberadamente, unas vacaciones que incluso incluyeron el nombre de mi difunta esposa en lugar del mío. Lo impugnaré», rugió Víctor, con el rostro desencajado por la rabia. «No puedes desheredarte por esto. Te llevaré a juicio». Marcus Thorne dio un paso al frente de nuevo, con voz tranquila y profesional, interrumpiendo la bravuconería de Víctor. «Señor Caldwell,
Le aseguro que la documentación de este testamento es legalmente irrefutable. Tenemos amplias pruebas de explotación financiera y de sus amenazas explícitas contra su padre. Además, añadió, mirando fijamente a Arthur, tenemos una grabación de vídeo de su padre firmando el testamento, lo que demuestra claramente su plena capacidad mental y sus claras intenciones. Arthur añadió, en voz baja y firme, los litigios frívolos pueden ser extremadamente caros, Víctor, y descubrirás que mi equipo legal es muy minucioso. Fue entonces cuando Daniel, observando la creciente tensión, habló. Su voz, tranquila y pensativa, atravesó la tensión con una fuerza sorprendente. Miró a su padre. Sus ojos reflejaban una nueva comprensión. Quizás deberías haber pensado en las consecuencias antes de actuar, papá. Arthur se volvió hacia sus nietos, con expresión suavizada. Esto, dijo, señalando el documento arrugado que Víctor sostenía en la mano, afecta a quienes traicionaron mi confianza. Sus hijos son inocentes. Por eso, además de esto, he establecido fondos de becas y donaciones a organizaciones de renombre que ayudarán a niños como ustedes durante generaciones, asegurando un futuro basado en el mérito y el trabajo duro, no en el derecho a todo. Marcus Thorne cerró su portafolios con un último clic resonante. Nuestro negocio ha concluido, declaró. Arthur, tomando las manos de Lily y Max por última vez, les dio un apretón, una silenciosa promesa de su amor continuo, y por separado, y luego se dio la vuelta, y se marchó con Marcus. Al marcharse, la voz furiosa y desesperada de Víctor aún resonaba tras ellos, llamándolos, intentando negociar, incapaz de aceptar que algunas consecuencias son permanentes. Arthur caminó por el SFO. Ya no era el hombre confundido y traicionado de 2 semanas antes. Se movía con una dignidad serena, con una profunda sensación de justicia. Se sentía más ligero, libre. De vuelta en casa, Arthur preparó una cena sencilla y una taza de té. Se sentó en su sillón favorito, el silencio de su hogar, un abrazo reconfortante. La sabiduría de Eleanor, sus lecciones sobre que la bondad no es debilidad, resonaron profundamente en él. Ya no era una víctima. Era un defensor, no solo de sí mismo, sino de un principio. No había buscado venganza, sino justicia. Había transformado su dolor en propósito, construyendo un legado que financiaría el bien en el mundo, en lugar de vacaciones más lujosas de las que sería excluido. Y en eso encontró la verdadera paz.